A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando un país recién nace y todavía no sabe muy bien para dónde ir? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más turbulentos y decisivos de la historia de Chile. Justo después de que Bernardo O'Higgins deja el poder, el país se lanza con todo a buscar una identidad, a definir su futuro. Esta es la historia de cómo entre el caos y los grandes ideales empezó a nacer el Chile que conocemos hoy. Para entender este viaje, nuestro mapa va a ser bien simple. Primero, vamos a cachar si esta época fue de pura anarquía, o más bien de aprendizaje político. Después, nos meteremos en los intentos, varios fallidos, por crear una constitución. Eso nos va a llevar directo al choque entre dos grupos con visiones totalmente opuestas del país. Y finalmente, veremos cómo ese conflicto explotó en una guerra civil que terminó dando paso a un orden completamente nuevo. Bueno, arranquemos por el corazón del debate, una pregunta que lo cambia todo. Porque la historia no es solo contar lo que pasó, sino cómo lo interpretamos. Y sobre estos años fundacionales de Chile, créanme, hay dos miradas muy, pero muy distintas. Por mucho tiempo, si uno abría un libro de historia, la palabra que salía para describir estos años era anarquía, así con todas sus letras. Pero, ¿fue realmente un desorden sin pies ni cabeza? Esa es la pregunta que los historiadores más modernos nos invitan a hacernos. Y aquí es donde se enfrentan las dos visiones. La tradicional dice que esto fue un caos total, con gobiernos que no duraban nada y constituciones de papel. Pero la mirada más moderna propone algo súper interesante, que en realidad fue un periodo de ensayos políticos. O sea, no era un desorden porque sí, sino una etapa necesaria de prueba y error. La élite estaba por primera vez aprendiendo a construir una república desde cero. Era como aprender a andar en bicicleta. Te vas a caer varias veces antes de agarrar el equilibrio. Miren esta línea de tiempo para que se hagan una idea del ritmo frenético de las cosas. En menos de una década, Chile pasó de la caída de su líder fundador a una guerra civil que lo cambió todo. Cada uno de estos hitos es como un terremoto político que remeció los cimientos de esta nueva nación. El gran desafío de la época, la misión casi imposible, era crear las reglas del juego, o sea, una constitución que le diera forma y estabilidad al país. Pero, como vamos a ver, encontrar la fórmula perfecta fue una tarea titánica. Hubo 3 grandes experimentos, cada uno con una idea de país totalmente distinta. Primero, en 1823, la Constitución moralista, que fracasó porque era demasiado metiche. Intentaba regular hasta la vida privada de la gente. Después, en el 26, las leyes federales quisieron copiar el modelo de Estados Unidos, pero no pegó ni juntó con la realidad chilena, que era mucho más centralista. Y finalmente, la Constitución Liberal del 28, que daba más libertades, pero que los grupos más conservadores vieron como una amenaza terrible. Y claro, toda esta búsqueda constitucional se dio en medio de una inestabilidad política gigante. La silla presidencial parecía una puerta giratoria. Entraba un líder, salía otro, así, en poquísimo tiempo. Esta rotación constante es el síntoma más claro de lo difícil que era ponerse de acuerdo y sacar adelante un proyecto de país. Ahora, ojo, es clave entender que este no era un caos de todos contra todos, para nada. El conflicto estaba súper estructurado alrededor de 2 grandes bandos, con ideas muy claras y sobre todo muy opuestas sobre el futuro de Chile. Básicamente el país estaba partido en 2. Por un lado estaban los pipiolos, que eran los liberales, liderados por Ramón Freire. Ellos soñaban con una república más progresista, con más libertades para la gente. Y en la otra esquina estaban los pelucones, los conservadores, con José Joaquín Prieto a la cabeza. Ellos creían que para que Chile funcionara, se necesitaba un poder central fuerte, autoritario, que garantizara el orden, costara lo que costara. Y bueno, cuando tienes dos visiones tan opuestas y tan potentes, era cosa de tiempo para que todo explotara. Y así fue. Las diferencias entre pipiolos y pelucones se hicieron tan grandes que ya no se podían solucionar con palabras. El debate político se cambió por el campo de batalla. La chispa que incendió la pradera fue la elección presidencial de 1829. Los conservadores acusaron al gobierno liberal de fraude. Simplemente no aceptaron los resultados y ¿qué hicieron? Tomaron las armas. Ahí se acabó el diálogo.
Y es importante que nos detengamos un segundo en lo que esto significa. Una guerra civil es un quiebre total. Es un conflicto entre compatriotas, entre gente del mismo país. Chile se partió literalmente en dos ejércitos que luchaban a muerte por imponer su visión de cómo debía ser la nación. Después de varios combates, todo se iba a decidir en un solo lugar, en una batalla final, la batalla de Lircay, cerquita de Talca. Fue el enfrentamiento definitivo. El resultado de esa batalla no solo terminó la guerra, sino que marcó el comienzo de una era completamente nueva para Chile. Con la victoria de los conservadores en Lircay, se cierra un capítulo de la historia de Chile y se abre otro. Y lo curioso es que el gran arquitecto de este nuevo orden no era ni militar ni presidente. Estamos hablando de Diego Portales, un comerciante que, aunque formalmente fue solo ministro, en la práctica fue el cerebro y el motor del nuevo Estado. Él tenía una idea muy clara. Chile todavía no estaba preparado para una democracia plena, y lo que necesitaba, urgentemente, era una mano firme que lo ordenara. A ver, las ideas de Portales eran muy potentes. Él quería un gobierno fuerte, donde la ley y la autoridad fueran más importantes que cualquier persona, incluso más que el presidente. Su gran objetivo era crear un gobierno impersonal, una especie de máquina estatal que funcionara sin importar quién estuviera al mando. Para él, la estabilidad de las instituciones estaba por encima de los hombres, y el orden era la prioridad número 1. De hecho, hay una frase de él que resume toda su filosofía de gobierno. Es como su eslogan: palo para el malo y bizcochuelo para el bueno. Así de simple y directo. El Estado tenía que premiar a los que obedecían y castigar con toda la dureza a los que desafiaban el orden. No había puntos intermedios. ¿Y todo este pensamiento en qué se tradujo? En la famosa Constitución de 1833. Este documento fue el que le dio forma legal al orden portaliano. Creó una república autoritaria, centralista y con un presidente con muchísimo poder, que le dio a Chile una estabilidad política que, para bien o para mal, fue la envidia de sus vecinos por casi un siglo. Y lo más increíble de todo es el tiempo. Párense a pensar en esto. Toda esta tremenda transformación, desde los ensayos liberales hasta consolidar un orden conservador súper estricto, pasó en apenas 8 años. 8 años. Un periodo cortito, pero con una intensidad que marcó el destino de Chile para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental que sigue resonando hasta hoy. El periodo termina con un orden súper estricto que trajo décadas de estabilidad, algo único en la región en esa época. Pero el precio fue un sistema autoritario que limitó muchísimas libertades. Entonces, la pregunta que la historia sigue debatiendo es, ¿valió la pena? ¿Fue esa estabilidad un precio justo por el sacrificio de un proyecto quizá más libre?